La calidad de un servicio se mide por los buenos resultados. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buena semana para todos, comenzando este lunes, bueno, acá en CX30 Radio Nacional, con este programa que lo llamamos En Dónde Estamos, un programa que produce Organización Libertas. Podés ingresar a nuestra web que es www.libertas.uy, también está en la web de la radio de CX30, que es CX30 radionacional.com.uy. Estamos ahora mismo por Facebook, En Dónde Estamos, salimos en vivo, y luego también tenés la grilla, por supuesto, de toda la programación ya de lo que va del año. Comenzamos en febrero acá en esta radio. El año pasado hicimos un ciclo corto de 3 meses, pero en la tarde también tenemos ese material, y estamos, por supuesto, emitiendo desde febrero, si no me equivoco, 18 de febrero, en esta radio todas las mañanas, de lunes a viernes. Bueno, hoy, ¿sabés qué? Voy a hacer una editorial particular. Quizá para algunos pueda resultar extraña, para otros quizá directamente psicótica. Sí, psicótica. Para otros quizá sea creativa, yo creo que no. Simplemente surgió que un Rubén de ayer, es decir, Rubén que fui ayer, me consulta, no me consulta, sino que me da determinado pronóstico y me da ciertas reflexiones y análisis respecto al cuadro de situación en el que estamos como país, como sociedad uruguaya y también como sociedad en el mundo respecto a esta pandemia. Hace una serie de apuntes e incluso me deja algunos deberes. Digamos que en condición de periodista, si querés llamarlo así, en cuanto a revisar datos y a partir de esos datos tratar de explicarnos en qué situación estamos, porque está complicada la cosa. No, hay, digamos que opiniones muy cruzadas, encontradas desde el inicio de todo esto. Están aquellos que negaron la pandemia y el virus, están aquellos que plantean que es un complot, una suerte de manipulación de masas, y están aquellos que, a su vez, hoy por hoy niegan la efectividad de las vacunas o que incluso las niegan desde la perspectiva de que las vacunas pueden traer graves secuelas. Y están, por supuesto, la opinión mayoritaria, que es la que asumen los estados, los gobiernos y la comunidad científica a través de los laboratorios prestigiosos mundiales que se lanzaron a la investigación, al desarrollo de investigación y estudios de campo para poder, obtener estas vacunas que están dando determinados resultados. Quiero escuchar a ese Rubén de ayer respecto a qué nos dice, qué análisis hace del contexto en el que estamos. A ver qué nos dice. Bienvenida República Oriental del Uruguay. Espero que todos estén bien, a pesar de que ese todos estén bien, es una suerte de expresión de deseo que no responde a la realidad, dado lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo bajo esta terrible pandemia. A ver, me preguntó Rubén de mañana que yo le dijera mi opinión respecto a este gran tema. Es una pregunta exigente, porque dar una opinión sobre algo que ya lleva 15 meses, por lo menos,
y que abarca el planeta y tiene tantos aspectos, tantos fenómenos, diría Kant, toda una fenomenología respecto a este virus que está generando tantos problemas en las dimensiones sanitarias, económicas, laborales, gubernamentales, sociales. A ver, Rubén del Mañana, voy a intentar explicarte algunas conclusiones que voy obteniendo de esta extensa pandemia en el tiempo y en el mapa planetario. Dos conclusiones fundamentales. Primera conclusión, hace referencia al resultado de opiniones y evaluaciones respecto a este terrorífico fenómeno sanitario que, nos toma de sorpresa ya a inicios de marzo del 2020, inclusive toma de sorpresa al flamante, al Nobel gobierno que asumía la jefatura de Estado, la presidencia, el 1 de marzo. A partir del 13 de marzo comienza este terrible, terrible drama en nuestro país. Drama que comenzó en Europa unos meses antes. La opinión va viralizándose por redes sociales, por internet, en la comunidad científica, en foros, en grupos militantes, sea en política, sea en grupos militantes de nuevas ideologías, en programas de radio, en programas de televisión, vale decir, en medios de comunicación, en distintos portales digitales, en periódicos, en revistas. Bien, lo cierto es que no es pacífica, ni mucho menos. No hay un consenso mundial uniforme que perciba del mismo modo lo que está sucediendo con este tema, por ende no podemos esperar un acumulado mayor de información científica, filosófica, que evalúe el tema desde la misma perspectiva y nos acumule, repito, datos científicos, filosóficos, informativos respecto a lo que sucede, sino que hay opiniones divergentes y a su vez antagónicas. Los negacionistas, los que plantean que esta pandemia hay que solucionarla. Y hay una segunda conclusión respecto a este tema. Es la actitud que adoptaron los principales gobiernos del mundo, los estados de derecho, las comunidades científicas, asumiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, lo que investigan inclusive las comunidades científicas a través de los laboratorios prestigiosos a nivel internacional. Resultado, vacunas. Las vacunas que vamos conociendo, que se van conociendo a nivel mundial, que se van aplicando y que pasan a integrar la agenda de políticas públicas sanitarias de prácticamente la gran mayoría de los gobiernos del mundo, especialmente de los países civilizados, estados de derecho, pero inclusive más, ¿no? Incluso la China, del Partido Comunista Chino, de donde se supone surgió el virus, en ese laboratorio de la ciudad de Wuhan. Pues bien, respecto a la primera conclusión, que es el tema de las opiniones, hay controversia. Esa controversia, inclusive que tuvo mucha fuerza al inicio, a través de posiciones de los llamados negacionistas, va quedando atrás. Va quedando atrás, yo te diría, como una especie de pronto anacronismo vinculado a este tema, el tema pandemia, por el SARS-CoV-2, la COVID-19. Sin embargo, estas teorías de todas maneras se toman, estas teorías del complot o de la pandemia, se las toma como un gran plan de manipulación a través de este virus o un desastre fabricado ex profeso, un desastre sanitario, que puede provenir de la manipulación directamente, de la manipulación genética del virus, o puede provenir de un descuido, de la fuga de este virus a través de un descuido sanitario, de un descuido respecto a los protocolos altamente exigentes para con laboratorios que manipulan virus vivos, como este laboratorio en China. De todas maneras, sea una u otra la interpretación de la, causa inicial, lo que nos indican estas interpretaciones es que tenemos que llevarnos al convencimiento de que la población mundial está siendo manipulada
y está siendo incluso sometida a un nuevo orden mundial que atenta contra la tradición de las libertades individuales, contra la tradición de los estados de derecho que protegen libertades individuales y que a su vez también interrumpe, fractura gravemente el sistema del libre mercado. A eso inducen las opiniones de esta, teoría de la plandemia, de un plan organizado para establecer un nuevo orden al servicio de un plan globalista. La otra opinión nos dice que no es así, que simplemente ocurrió un accidente y que ese accidente es aprovechado por globalistas, corporaciones que intentan establecer a partir de acá, como caldo de cultivo propicio, un nuevo orden mundial. No sé si eso ha quedado claro. Esas son las dos primeras conclusiones que hay que tener en cuenta para ver el contexto en el que estamos inmersos todos los ciudadanos, porque estamos sometidos a un torbellino, una tormenta de opiniones enloquecedora, frenética, que no está aportando nada positivo para resolver el tema. Sí, coincido. Hasta ahí coincido. Incluso, yo no sé si evaluaste, Rubén, de ayer, que hay otro tema hoy muy importante respecto a eso, y en ese contexto, que es el negacionismo de las vacunas. Ahora, ese negacionismo mutó hacia el negacionismo de las vacunas, con argumentaciones, incluso muchas de ellas, digamos, con fundamentaciones aparentemente técnicas, científicas, con argumentaciones científicas, desde inclusive connotados científicos. Por ejemplo, el premio Nobel en Medicina, Luc Montagnier, nada más y nada menos que el médico virólogo francés que descubre el virus del VIH, el virus del SIDA, dice que a raíz de las vacunas el virus va mutando, que estas mutaciones peligrosas que el virus asume es por las vacunas. Fíjate vos. Eso me lo pasó un amigo ayer como información, Alejandro, no voy a develar todo el nombre de él, pero un gran amigo que me pasó información muy, muy interesante. Y entre esas informaciones está este señor que se adhirió a este movimiento, digamos, negacionista ya de las vacunas ahora, y que, bueno, a su vez está, digamos, que ante la comunidad científica su figura ensombrecida o apagada o desacreditada respecto a la tesitura que asumió Luc Montagnier. Pero claro, vos decís, si una eminencia de estas características, de estas dimensiones, como hay otros científicos, hay una también científica norteamericana del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habla, por ejemplo, de las secuelas neurológicas que las vacunas podrían dejar, dice además, en condicional, no lo da como una aseveración rotunda. Imagínate la gente que no sabe nada de esto, los que somos ciudadanos de a pie, y te encontrás con esas opiniones cruzadas. En ese sentido, yo comparto contigo que quedamos en nada, queda neutralizada para mucha gente, bueno, la opinión, el convencimiento cierto, el convencimiento fundamentado de qué camino hay que tomar. De todas maneras, más allá de esas peligrosas tesituras que lo que ponen es duda en un momento en el que hay que resolver, en el que hay que actuar y prontamente, y así lo hacen los gobiernos del mundo, y así lo ha hecho nuestro país, evidentemente hay que plantearse soluciones prácticas, soluciones concretas, y en todo caso esas discusiones son propias de un cafetín, ¿no? O de un cenáculo, o de una convención, o de una conferencia a nivel universitario. Pero no puede un gobierno, no puede una comunidad científica y un gobierno ponerse a discutir a este nivel cuando, lamentablemente, las muertes son cada vez mayores a nivel mundial, en cantidad, cuantitativamente es exponencial. No hay otro fenómeno que provoque colapsos en sistemas sanitarios, en CTI, cuando la causa es este virus, el COVID-19, que satura camas de CTI en el mundo, y que si no se toman las medidas que se van tomando, las medidas sanitarias, bueno, colapsan los sistemas sanitarios. No hay otras enfermedades que estén haciendo colapsar
el sistema sanitario. Ahí hay un dato emergente duro de la realidad, incontrastable, que, bueno, empieza a demostrar con muertes terribles. Acá todos tenemos seres queridos, muy amados y cercanos que han sido víctimas de esta enfermedad, y muchos de nosotros sé que tienen seres muy queridos que han fallecido por esta terrible enfermedad. Tengo testimonios muy cercanos en mi familia, e inclusive de este amigo mío que tiene tres médicos internistas que le dicen: no damos abasto, Alejandro, se nos mueren 3 personas por día en el CTI vinculado a esta enfermedad. Por eso yo decía el Rubén de ayer, que es anacrónico ya el planteo de que el virus no existe o que nos querían manipular con una suerte de alarmismo respecto a una especie de simple gripe. Bueno, eso ya quedó atrás, pero ahora mutó hacia el tema de las vacunas. Creo que me dice algo más, Rubén de ayer, me parece, Maxi, a ver qué es lo que me dice. Bueno, a ver, Rubén del mañana lunes. Vamos entonces al tema de la solución. Solución del tema pandemia asumida por los gobiernos del mundo. Testeo del virus y vacunas. Medidas sanitarias, es decir, lo que ya sabemos todos, ¿no? Tapabocas o barbijo, que no es exactamente lo mismo, lavado de manos, distancia física sostenible y todas las restricciones puntuales que incluso el gobierno va aplicando según entiende el caso. Repito, testeos, vacunas, medidas sanitarias, testeo, vacunas. Esa ecuación, los hechos van indicando que aporta la solución a este terrible fenómeno sanitario. Vos decís que estás desarrollando una tarea periodística en pos de la libertad y de la vida en república y el Estado de Derecho y todo ese tipo de bla, bla, bla. Bueno, bien. Tendrías entonces que tomarte el trabajo necesario, por otra parte, considero que es así, de investigar los datos de los resultados que arrojan las campañas vacunatorias de países que adoptaron esta solución como solución sanitaria, de los países que han avanzado en esta estrategia. Israel a la cabeza, que dicho sea de paso, ahora que pienso en Israel, invasión en Franja de Gaza a través de un grupo terrorista, jamás, bueno, tema aparte, ¿no? Qué casualidad. Sigamos. Inglaterra, Australia, Francia, Chile, Estados Unidos, Uruguay, nuestro país. En fin. Datos de la realidad. Investigar, Rubén, datos de la realidad. ¿Sabés por qué? Porque los datos matan al relato. Esa es la pura verdad. Ciencia. La ciencia ha entendido hace mucho tiempo que los datos matan a los relatos. Datos fríos, objetivos, duros. Se me ocurre que tendrías que emprender la tarea y a partir de ahí informar a tu gente sobre esos datos duros de la realidad post-vacunación en países que tienen inmunidad de rebaño y aquellos países que se van acercando a esa inmunidad de rebaño y compararlos, por ejemplo, en datos de CTI y fallecimientos, amén de contagios, respecto a personas vacunadas con 2 dosis y el periodo necesario de la llamada inmunización, respecto a los países que no han hecho estos deberes. No sé qué te parece. Respecto a países que no tienen un rango alto de vacunación, que ni por asomo se acercan a una inmunización de rebaño. El ejemplo más claro y catastrófico es Argentina, nuestro país hermano, que lamentablemente está precisamente gobernado en manos de inservibles. Y no sé, te lo dejo planteado. ¿Qué te parecen, estos deberes, los deberes que te propongo? Claro, si es que seguís pensando lo mismo que yo hoy, el Rubén de hoy, Rubén del mañana, Rubén del lunes 31 de mayo. No sé qué te parece. Sí, me parece correcto, Rubén, me parece correcto y lo hice los deberes. Los voy a dar en su momento. Se nos va el programa, lamentablemente es un programa de 1 hora. Tengo los datos de Israel, tengo los datos de Uruguay, los datos de Chile, los datos también en Brasil, que son muy alentadores respecto a la inmunización que logran las vacunas cuando se dan las 2 dosis y a su vez ha pasado ese periodo de 14 días después de la segunda dosis. Bueno, hay datos realmente importantes. La prueba está que Israel prácticamente volvió a la normalidad y así países van volviendo gradualmente a la normalidad. Quería plantear de esta manera este tema porque quiero de algún modo ejemplificar que vivimos este tema todos los días. Ese Rubén de ayer y este Rubén de hoy es de pronto Luis, María, Julio, Carolina de ayer, de hoy y de mañana, viviendo siempre este encontronazo
infecundo de opiniones que intentan llevar agua para su molino, pero que en definitiva no aportan nada respecto a la solución que tiene que ser la solución real, concreta, fáctica, que es, bueno, la que van asumiendo gobiernos responsables. Después lo dirá, el tiempo lo dirá, ¿no? Siempre los mapas, los monitoreos estadísticos y de resultados son cada vez más fieles a medida que el tiempo transcurre. Veremos esto con más claridad de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, y la comunidad científica fundamentalmente verá todo eso con claridad. Pero me parece importante plantear este tema con esa sencillez, pero recapitulando todos los capítulos que vamos viviendo históricamente bajo esta pandemia. Hablando de capítulos de la historia reciente, hablando de fenómenos a resolver, bueno, está con nosotros el diputado doctor Felipe Schipani respecto a un gran tema que hay que resolver, que es la educación, y especialmente apuntando a una suerte de corrupción manifestada desde FENAPES con el pedido de horas que sobrepasan, exceden las licencias sindicales. El diputado Felipe Schipani ha emprendido una tarea muy importante a nivel parlamentario, inclusive, bueno, dando lugar con un pedido que él me acerca incluso todo el informe oficial que presenta en Cámara de Diputados para iniciar investigaciones al respecto. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Hola. Se cortó de pronto el llamado. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto. Ahora sí. Hola. Parecería que tenemos un problemita. Bueno, el doctor Felipe Schipani precisamente impulsa una investigación a nivel parlamentario y a su vez debo decir que es lo que corresponde en la tarea o la función de un diputado o de un representante, inclusive así consignada o preceptuada por la Constitución de la República, según el artículo 112, por ejemplo. El artículo 111 al 118 se narra en nuestra Constitución la labor de contralor y de investigación que debe realizar el Poder Legislativo. Y dentro de esa labor está precisamente esa tarea de investigación, de pedido de informes. Es algo así, un diputado a veces cuando uno empieza a leer estas cosas y cuando ve incluso la actividad que se desarrolla, que se lleva a los hechos, como en este caso, que hay como una especie hasta de tarea policial, ¿no? Que se lo confiere la Constitución de la República a un diputado, porque en definitiva es un representante de todos nosotros. Un diputado es eso, además de ser un legislador, además de ser un proponedor de legislación, un impulsor, un mentor de proyectos legislativos que por supuesto después tienen que debatirse, parlamentarse y llegar a puntos de coincidencia como para en conjunto elaborar una ley. De ahí la importancia la importancia y el significado del sistema republicano, democrático, representativo. Ahí está el tema, ahí se vive todos los días en el Parlamento. Lamentablemente no podemos dar con... ¿Estaba recién en línea? ¿No funciona? Bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo. Vamos a una pequeña pausa, ¿te parece, Maxi? Y vemos si podemos solucionar. Lo llamo en todo caso al diputado y lo sacamos igual por el llamado. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café.
¿Estás por renovar los servidores de tu empresa? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor plan de data center virtual pronto para utilizar en minutos. Con NetUI, crece en Internet.